7:19 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida en la revista de Opinión y Democracia al doctor César Montúfar, ex asambleísta, académico. Lo invitamos para conocer, otra vez volvemos a un debate en el que César Montúfar fue uno de los actores permanentes en la Asamblea Nacional cuando en el país se aprobó finalmente, recuerdo un 13 de junio del 2013, la ley denominada Ley Mordaza, lo cual fue y se reflejó en la persecución a los hechos que hizo ese gobierno de la Revolución Ciudadana. Ahora se vuelve a anunciar, aun cuando ha habido dubitaciones en ese mismo sector político de si respaldan o no. Ya hubo un anuncio de uno de sus asambleístas electos, Javier Lazo, que aquí se impone una ley para dejar de lado lo que dicen los medios, según él, la autorregulación. ¿Cómo ve César Montúfar de nuevo levantar esta polvareda que es un fantasma contra la comunicación en el Ecuador? Muy buen día. Muy buenos días, Miguel. Un gusto conversar con usted en esta mañana. Bueno, efectivamente, lo que constituyó todo el proceso de aprobación de la Ley de Comunicación, que fue uno de los temas establecidos en el régimen de transición, que la Constitución de Montecristi fijó como derrotero para la consolidación del hiperpoder del presidente Correa. Este fue un proceso que se inició en el año 2008-2009, ya en la Asamblea Nacional, y que culminó en el año 2013, como usted lo mencionó. Fue un proceso, como usted recordará, extremadamente complicado, complejo. Yo precisamente fui asambleísta de oposición durante esos años. Y finalmente llevó a que el gobierno de Correa tuviera que apelar en dos ocasiones a un recurso plebiscitario para poder aprobarlo, porque en esos años la opinión pública ecuatoriana, la ciudadanía, los medios de comunicación independientes, en general todos los sectores democráticos del país se unieron para, durante un periodo que fue entre el 2009 y el 2013, lograr que esta ley no fuera aprobada. Finalmente el gobierno logró aprobarla, constituyendo esta posiblemente una de las páginas más oscuras, más negativas, más nefastas de lo que fue la consolidación del poder presidencial, la concentración de poderes que llevó a cabo el presidente Correa durante los 10 años que gobernó el país. Haciendo historia, esto que se luchó tanto, recordamos tantos foros, tantos cuestionamientos, sin embargo se logró imponer. El volver de nuevo con una ley mordaza, ¿qué significaría, doctor César Montúfar? Bueno, yo creo que significaría un retroceso democrático, pronunciado. Creíamos que este capítulo ya fue superado por el Ecuador. Creíamos que en realidad estos intentos desde el poder de acallar la libertad de expresión, de una u otra forma controlar a los medios, de sancionar a través de medios legales o a través de diferentes otras formas de coacción a quienes ejercen la libertad de expresión, había sido ya dejado atrás. Sin embargo, me parece a mí que esto implicaría un gravísimo retroceso en el proceso democrático ecuatoriano. Creo que además esto ocurriría, y ahí me parece que está el principal peligro, en un momento en que el sistema interamericano de defensa y protección de los derechos humanos, incluida la libertad de expresión, se halla en un momento, yo diría, de debilidad y de crisis quizá. Creo que el advenimiento de la administración Trump implica por parte de Estados Unidos y en general del sistema interamericano
una clara desatención a temas que tengan que ver con protección de los derechos humanos y libertad de expresión. Recordemos que durante el gobierno de Correa, cuando se quiso y se aprobó finalmente la ley de comunicación, fue la Relatoría de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos uno de los organismos que mayor oposición y además argumentos presentó en contra de la aprobación de esa ley. Porque recordemos la gran participación que tuvo la entonces relatora de libertad de expresión, Catalina Botero. Ese sistema interamericano hoy me parece que se encuentra en crisis, ese sistema está absolutamente debilitado. Por lo tanto, diría que en este momento el volver a plantear este tema podría darse en un contexto internacional mucho más favorable para que se logren esos objetivos. Y eso me parece que debería agregar un elemento de preocupación a esto que evidentemente ha sido y es ha sido una de las banderas, podríamos decir, del correísmo y del presidente Correa en el ejercicio del poder. Ahora, en estas condiciones, ¿cómo evitar, al menos que no cuente con los votos, de llegar a plasmarse un proyecto como el que se ha anunciado, a fin de evitar que exista este fantasma de volver a una ley mordaza, doctor César Montúfar? A ver, yo creo que la sociedad ecuatoriana en ese sentido ha ido creando una conciencia, me parece bastante interesante. Yo recordaba un poco, a partir de su primera interrogante, lo que sucedió entre el 2009 y el 2013, en el periodo en que yo fui asambleísta. A pesar de que el gobierno tenía mayoría, a pesar de que en ese momento tenía un amplísimo respaldo popular, el gobierno del presidente Correa, logramos que ese proyecto no fuera aprobado en la Asamblea en el periodo 2009-2013. Y eso se logró gracias a la maduración, a la consolidación de una corriente ciudadana, la participación de medios de comunicación independientes que hicieron causa común por la defensa del derecho a la libertad de expresión. Le decía que hubo dos eventos publicitarios, la consulta popular del 2011 y luego una reforma tramposa que Correa introdujo en el sistema de asignación de escaños para que ya en la asamblea que se inauguró en el 2013 tuviera la mayoría que necesitaba para aprobar la ley de comunicación. Es decir, no obstante el correísmo estaba en su momento de mayor apogeo, la movilización de las fuerzas democráticas del país impidieron que fuera aprobada a través de mecanismos, vamos a decir, lícitos. Tuvo que haber, por decirlo de alguna manera, trampa para aprobar esa ley. Entonces me parece que si bien hoy habrá intentos y por supuesto desde el poder siempre tendremos la posibilidad, habrá la posibilidad y hay la intención y esa voluntad de controlar a la libertad de los ciudadanos para pensar y expresarse, creo que en el país ya se ha ido generando una madurez democrática en el sentido de proteger estos derechos. A pesar de que, como le decía hace un momento, el contexto interamericano es adverso, y a pesar de que, digamos, en los últimos gobiernos, después de Correa, también ha habido violaciones por parte del Estado a la libertad de expresión. Entonces, creo que a pesar de todo ello, creería que en el país la conciencia democrática de los ecuatorianos está muy clara en que ese es un derecho fundamental a proteger, y me parecería muy, pero muy difícil que cualquier gobierno, sea un gobierno del correísmo, o sea, en el caso que tenemos al frente, la reelección del presidente Daniel Noboa, cualquier proceso en esa dirección pueda tener éxito en el Ecuador. Para aprobar una ley orgánica, suponemos, porque la que aprobaron en el junio de 2013 fue la Ley Orgánica de Comunicación, se requiere la mayoría simple en la Asamblea o los 2/3, que ahora con los 151 asambleístas sería alrededor de 101 asambleístas, lo cual en la práctica va a resultar muy difícil. Es imposible, esta es una ley orgánica. Recordemos, creo que uno de los elementos y aspectos que hay que recordarle favorablemente al gobierno del expresidente Lasso fue la reforma a la ley de comunicación que se expidió en el año 2023, me parece, o 2021, 2022,
Esta es una ley orgánica, requiere los 2/3 de los votos de la Asamblea. De acuerdo a cómo la Asamblea quedó conformada, digamos, no vería que hay posibilidad de aquello. Creo que además es un elemento, como le decía hace un momento, que es muy sensible para la ciudadanía, que divide mucho los bandos, tanto democráticos como diríamos restrictivos de las libertades, y vería muy difícil. Uno podría bien pensar que estos globos de ensayo, estos anuncios, como lo hizo el actual asambleísta electo Lasso, sencillamente son globos de ensayo para mirar cómo está el ambiente. Pueden incluso ser boicots internos a la campaña de la candidata que él defiende, desde sectores que podrían ahí estar interesados en generar confusión. Todo eso puede ocurrir. Lo que sí estoy claro es que en el país hay una conciencia al respecto. Creo que esa conciencia democrática, de defensa de libertad de expresión, debería hoy estar más alerta que nunca, porque como le decía hace un momento, los abusos a la libertad de expresión de parte del poder, si bien se consolidaron de manera dramática en el gobierno autoritario del expresidente Correa, tampoco dejaron de estar presentes en los gobiernos que sobrevinieron después. Efectivamente, siempre ha habido esas acciones. Ahora, para recordar y hacer conciencia, doctor Montúfar, efectivamente en el 2013, cuando se logró, luego de esas elecciones, contar en la Asamblea con lo que se denominaron los 100 alzamanos, es decir, se logró con ese cambio en la designación de escaños que lleguen 100 asambleístas de ese sector. Claro, tuvieron que cambiar el método de asignación de escaños. Un poco haciendo historia, cuando comenzó la asamblea del 2009 en la que yo participé, en ese momento la mayoría del oficialismo a favor del expresidente Correa era abrumadora. Pero como le decía, poco a poco, precisamente por la movilización de diversos sectores de la sociedad civil, defensores de la libertad de expresión, la movilización de los medios independientes en el Ecuador, se logró que tuviéramos un empate respecto a este tema. Y eso impidió que la ley de comunicación fuera aprobada. Pero le digo, eso se manifestó dentro de la Asamblea, pero vino desde fuera de la Asamblea. Eso fue lo interesante. En la consulta popular que el gobierno organizó, el de Correa, en esa consulta, en una de las preguntas, incluir junto a otros temas muy populares, el tema de la aprobación de la ley de comunicación, la mayoría que alcanzó el gobierno fue una mayoría muy pequeña. E incluso en ciudades como Quito, el voto en contra de la ley de comunicación fue enorme. Me parece que la diferencia estuvo entre menos de 2.000, 3.000 votos, fue alrededor de esa la diferencia en ciudades como Quito. Es decir, se despertó en el país una enorme conciencia en defensa de la libertad de expresión. Y eso fue lo que impidió al correísmo aprobar en ese periodo. Entonces, tuvieron que hacer esta maniobra para obtener mayoría en la Asamblea y lograr que se aprobara esa ley, que luego fue una ley reformada, y como decía hace un momento, la reforma del 22, es importante. Entonces creo que cuando ocurren estos anuncios, que me parece son más globos de ensayo, me parece que tenemos que recordar aquello, es decir, esta conciencia que se desarrolló, que se consolidó en el país, que me parece es quizá la mejor garantía para que en el Ecuador este derecho sea un derecho que, a pesar de los ataques que siempre vendrán desde el poder, gobiernos de izquierda como también gobiernos de derecha, en eso creo que tenemos que ser muy claros. El intento de limitar la libertad de expresión se consolidó de manera dramática en el gobierno de Correa, pero no solo ha venido del gobierno de Correa. Creo que esa conciencia ciudadana me parece que es la mejor garantía. Quiero dar la bienvenida en este análisis con el doctor César Montúfar a la
presidenta del Consejo de Comunicación, Yanine Cruz. Precisamente ayer el Consejo de Comunicación emitió un comunicado que quiero leer para desarrollarlo. Ante las recientes expresiones sobre la necesidad de una nueva ley de comunicación, manifestamos nuestra firme postura en defensa del ejercicio periodístico y la libertad de expresión. El Ecuador ha logrado, tras años de trabajo y esfuerzo, consolidar el derecho a la libertad de expresión como un pilar fundamental de nuestra democracia. En este sentido, el Consejo de Comunicación reitera su compromiso con la verdad, la independencia y el derecho de los ciudadanos a recibir información en un país donde todas las voces sean escuchadas y respetadas. ¿Qué piensa la presidenta del Consejo de Comunicación ante este anuncio? No sabemos si es un globo de ensayo, pero que ya se escuchan voces de lo que ha sido el sentir de ese sector de la Revolución Ciudadana, que no les gusta una plena libertad de comunicación, de expresión, de opinión, como es a quienes admiran. Eso vive Venezuela, y que hay que decirlo, vive Venezuela. Ellos admiran a esa dictadura y se han solidarizado. ¿Cómo ve este anuncio, doctora Yanine Cruz? Buen día. Buenos días, estimado Miguel. Un abrazo también a César. Qué gusto poder coincidir. Bueno, primero yo creo que hay que aterrizar a lo que usted acaba de señalar, Miguel. Hay que remontarse en el año 2004, cuando se inicia con la ley Mordaza en Venezuela, en lo posterior en el año 2009 con Argentina, 2011 con Bolivia y 2013 finalmente el Ecuador. Estos gobiernos saben la importancia de los medios de comunicación, sobre todo porque empezaban ya a tener un escenario muy conflictivo con la prensa. Ellos empezaron a declarar enemigo a los medios de comunicación, al ejercicio periodístico. Entonces, para nosotros, escuchar una propuesta que retrocede en derechos para nuestro país definitivamente es un rechazo rotundo y frontal a esta intención. Yo señalaba hace poco que parece que se nos ha olvidado que en el 2018 perdimos a 3 colegas del comercio por ejercer su trabajo periodístico. Se nos ha olvidado cómo hace poco la Fiscalía, en unos chats que lograron identificarse, teníamos a mafiosos dando órdenes de asesinar a periodistas por cuestionar. No nos parece que sea una norma que pueda aportar a nuestro país. Creo que todavía estamos siendo, y usted me va a dar la razón como periodista, como lleva tantos años en esta importante carrera, cómo nos ha tocado aún soportar esta campaña complicada que hicieron a los medios de comunicación, dividiéndonos en periodistas buenos, periodistas malos, prensa corrupta, sicarios de tinta. Estas son las secuelas, lamentablemente, de estos gobiernos autoritarios, y definitivamente nosotros entendemos que inclusive ya existe pronunciamientos por parte de la Corte Constitucional cuando en el año 2022 quisieron nuevamente penalizar la opinión. Primero porque no se acopla a estándares internacionales, porque no tiene un respeto a ese derecho fundamental que es el querer discrepar o opinar. Y hay que entender algo, en los años más complicados donde se llevaron sanciones, más de 683 sanciones a medios de comunicación, con la implementación de esta ley a través de la Supercom, se determinó obviamente que en el año 2015 y 2016 hubo la mayoría de incrementos de estas sanciones, pero aquí hay que obedecer a quien tenía, por ejemplo, controles de los poderes del Estado, quienes tenían una característica de un presidencialismo casi intocable, donde no podías cuestionarle, era justamente a los medios de comunicación, la prensa, quien criticaba y cuestionaba las malas decisiones del poder de turno. Entonces, para nosotros hay que tener primero alerta, porque es la filosofía de ellos el querer sostener obviamente el control de los medios de comunicación. Se debería, por ejemplo, aterrizar, Miguel, hubiese sido ideal para el Estado hoy, para el país, reconocer que se debería ahondar en temas de cómo manejar un mejor sistema de protección. Hace una semana logramos nuevamente sacar a un colega periodista por ejercer investigación, y no podemos nosotros permitir que nos sigan tratando de imponer de que la prensa es la enemiga. No, la enemiga es la corrupción, la enemiga es el crimen organizado. Por eso nuestra postura desde la institución ha sido claramente, en el momento que exista la intención de implementar normas restrictivas al tema de libertad de expresión, seremos los primeros en accionar la defensa como corresponde. Doctora Yanine Cruz, cuando usted cita que se aprobó previamente leyes de comunicación, estas leyes Mordaza en Venezuela 2004, luego Bolivia, luego Argentina, significa
que esta tendencia del socialismo del siglo XXI no es afín a la libertad de expresión y por eso pretenden coartar la comunicación y la información? Por supuesto, en el año 2004 Hugo Chávez declaró la guerra a los medios de comunicación y dándole la responsabilidad del golpe de Estado a los medios de comunicación. En el 2009, en el caso de la expresidenta Kirchner Fernández, ella fue a raíz de la aprobación de una ley donde hubo una crítica por parte de los agroindustriales y fue un completo guerra con el medio, el Clarín. En el caso de Bolivia fue lo mismo. Y claro, y hay que entender que después del 30 es lo que obedece a tratar obviamente de imponer normas mucho más restrictivas. No podemos olvidar el caso de Emilio Palacios, el caso de la sentencia del diario El Universo, pedía $80 millones en aquel entonces, y hoy el Estado es quien tiene que resolver esos inconvenientes judiciales, el exceso de la norma. Entonces, definitivamente, hay que cuestionar estos abusos, hay que cuestionar porque no podemos, el país está cansado ya de este hostigamiento, y yo creo que se debería también tener un poco de empatía con el sector de la comunicación. O sea, cada gobierno que llega quiere trastocar el tema de libertad de expresión. O sea, yo digo, dejen tranquilo a los periodistas, dejen que hagan su trabajo y más bien traten de normar algo importante como es la seguridad de los colegas periodistas. El año pasado también tuvimos 9 periodistas exiliados. Entonces, Miguel, para nosotros es muy complicado entender cómo todavía tratan de mantener esta figura que trata de silenciar, de acorralar y de hostigar. Definitivamente no es el camino adecuado para ningún país que cree en la democracia. Doctor César Montúvar, de su experiencia quizás, y por lo que nos recuerda la doctora Yanine Cruz, presidenta del Consejo de Comunicación, esas experiencias de Venezuela 2004, luego Argentina y Bolivia, es tratar de perseguir y controlar a la comunicación. ¿Es el espíritu del socialismo del siglo XXI? Bueno, indiscutiblemente los gobiernos del llamado progresismo, el llamado socialismo del siglo XXI, han sido los gobiernos que en las últimas décadas han liderado este ataque en contra de este derecho fundamental, la libertad de expresión. Y me olvidé al principio saludarle a Yanine, un gusto compartir con ella en esta mañana. Pero creo que también, como ella lo mencionó, esto no es únicamente privativo de los gobiernos de esa tendencia. Creo que en eso tenemos que ser muy claros. Ella hablaba hace un momento de que el año pasado hubo, digamos, yo diría, fuertes ataques en contra de periodistas que ejercieron también su trabajo y ejercieron este derecho. En el Ecuador hoy tenemos periodistas que han tenido que salir del país en protección de su seguridad. No hay un sistema, digamos, claro de protección a ese ejercicio por parte de profesionales que en un contexto mucho más difícil como el que vive el Ecuador en este momento de crimen organizado transnacional puedan proteger niveles mínimos en términos de su integridad. Entonces yo creo que si bien los gobiernos del socialismo del siglo XXI han sido los campeones de la restricción de la libertad de expresión, me parece que hay que mirar el tema desde una perspectiva un poco más amplia y pensar que en realidad en América Latina y en el Ecuador, gobiernos de todas las tendencias han tenido esta proclividad a intentar controlar los medios, a intentar controlar el ejercicio de este derecho. Por eso me parece que en este momento que estamos en plena campaña electoral y que precisamente ya en una segunda vuelta hay 2 opciones que están buscando el favor popular para alcanzar la mayoría. Yo pediría, me parece a mí que debemos pedir posicionamientos claros respecto a este tema. Y creo que tanto el candidato Noboa como la candidata González deberían pronunciarse y ser emplazados por la ciudadanía y por la opinión pública respecto a cuál es su posición respecto a una ley de comunicación. Preguntarle al presidente Noboa, por ejemplo, sistemas o situaciones como la que vivió una periodista con la cual yo discrepo completamente, como es la periodista Alondra Santiago, por ejemplo, van a repetirse en la eventualidad de que él sea elegido. Yo creo que eso no debería repetirse, más allá de que yo discrepe con la forma de hacer periodismo y con el periodismo de esta periodista o de esta persona. Pero eso no podría ocurrir en un país que defiende la libertad de expresión. Si situaciones como las que han tenido que vivir otros periodistas que han tenido que salir del país
van a repetirse en un eventual gobierno de Noboa. O en el caso de Luisa González, si la línea restrictiva, autoritaria, de control de los medios, a través de un organismo que felizmente fue abolido en la última reforma, en las reformas que ha habido a la ley, como la Supercomi, recordemos el nefasto trabajo que cumplió el señor Carlos Ochoa, podrían repetirse un gobierno de Luisa González. Me parece que necesitamos posicionamientos claros, posicionamientos muy claros, porque hoy en campaña electoral muy probablemente este tema nuevamente va a ser utilizado como un aspecto diferenciador, y está bien que se lo sea, pero me parece que más allá de eso, tiene que la ciudadanía tener claridad respecto a cuáles son posiciones específicas para entonces poder dirigir y orientar mejor su voto. Pero creo que en este momento es esencial que esto ocurra, y qué bueno que este tema haya saltado como debate en esta segunda vuelta para en la que estamos ya próximos, en el próximo mes, de elegir el presidente o presidenta de la República. Es importante las definiciones, como dice el doctor Montúfar, doctora Janine Cruz. Esto no puede estar en discusión en ningún gobierno, porque es indudable que para el poder de turno en general es incómodo el periodismo, la comunicación, porque como toda administración está en la vitrina pública y sujeta al escrutinio público. ¿Cómo ve esa situación, doctora Cruz? Bueno, primero yo coincido plenamente con César frente al tema primero de seguridad de periodistas. Segundo, hay que entender que los funcionarios públicos siempre estamos llamados a ser cuestionados, más aún cuando tomamos malas decisiones. Yo creo que en un Estado democrático, en un Estado con madurez democrática, se entiende eso en una balanza de pesos y contrapesos, ¿no? Sin embargo, ya no hay normas hoy que puedan ser punitivas, por ejemplo, para el trabajo periodístico, a diferencia de años anteriores. Siempre hay la intención de volver a retomar el control, por ejemplo, de los medios de comunicación, pero también hay que poner en una balanza también los excesos que hubo de los medios gubernamentales o estatales que estuvieron a la talla de las circunstancias de las autoridades de aquel entonces. Esa es una de las deudas pendientes, una ley orgánica que pueda, por ejemplo, dar directrices claras a los medios públicos. Porque hay que recordar, por un lado, la intencionalidad de ellos siempre fue debilitar a los medios privados o al periodismo independiente, teniendo obviamente una agenda importantísima en los medios de comunicación. Los medios de comunicación públicos no pueden ser agencias de las autoridades de turno. Yo considero que desde ahí uno también puede dar mejores propuestas para tratar de equilibrar los excesos que hay. En aquel momento nadie trató de evaluar si hubo excesos en caso particular de los medios públicos. Entonces, no se puede hablar de garantías cuando todavía existen temas por trabajar, por hacer. Hubiese sido muy saludable que presenten una propuesta en ese sentido. Pero evidentemente este sector político no cree en la libertad de expresión, porque obviamente tratan de minar la libertad de prensa, de la censura. Es como parte de sus principios ideológicos para poder tener el control. Entonces, lo que sí lamento es ver cómo no ha existido, por ejemplo, un mayor apoyo para el sistema de protección. Hace pocas semanas estuvimos con el relator Pedro Vaca por parte de la libertad de expresión y le hicimos una propuesta porque hemos logrado articular con otros países, por ejemplo, el traslado de ciertos colegas que tienen que salir. Esto a raíz de una obligación también que hay por parte de la Corte Interamericana en el caso de los 3 colegas de comercio, en articular, por ejemplo, con Colombia, un sistema de protección. Bueno, hoy sabemos que el enemigo principal es el crimen organizado. Hay provincias silenciadas, hay provincias como por ejemplo Esmeraldas donde ya no puede ejercer periodismo porque es peligroso hablar o cuestionar a las autoridades y más aún cuando se conoce obviamente el nivel de inseguridad.
Por lo tanto, nosotros propusimos hacer un mecanismo regional. Hace 2 semanas nos acaba el relator de felicitar por una propuesta. Esto es cuando uno está convencido en los estados democráticos. Eso es cuando uno trata de dejar un precedente importante para que cualquier gobierno de turno que llegue no pueda cometer excesos en el trabajo periodístico. Entonces, para nosotros sí es importante también evaluar cuál es la hoja de ruta de estas dos contiendas partidistas en este proceso electoral, para saber quién está a favor, obviamente, de la libertad de expresión y quiénes están coincidiendo con esta normativa restrictiva, punitiva, frente al trabajo periodístico. Entonces, para nosotros sí es importante también que desde cada uno de los sectores se pueda analizar qué le conviene al país. ¿Qué le conviene, obviamente, al Estado ecuatoriano? La polarización ha sido muy complicada y, claro, recién entendemos ya de dos contiendas políticas, pero la polarización, Miguel, viene hace años atrás, entre buenos y malos, entre prensa corrupta y medios públicos que estaban al servicio, obviamente, de la autoridad de turno. O cómo olvidar, por ejemplo, las autoridades en su más momento complicado, enviaban a pedir réplica o rectificación, enviando cartas para que les publiquen al son de intocables. Entonces, eso no puede volver a ocurrir en nuestro país. Nosotros, quienes creemos sobre todo en la libertad, se tiene obviamente que mantener el cuidado legítimo de este derecho humano, ¿no? Doctor César Montúfar, en ese sentido, quedan estos desafíos. ¿Cómo mantener incólume la defensa de la comunicación, la libertad de expresión, más allá de las acciones que puedan cumplirse desde el poder? A ver, mire, a mí me parece que, siguiendo la línea de Janine, que me parece que es la línea que hay que seguir, que es una línea propositiva, si bien las reformas del año 2022 fueron importantes, creo que me parece que fueron insuficientes, o son insuficientes. Me parece que el Ecuador, y ojalá sobre eso hubiera un posicionamiento de los candidatos, especialmente del candidato Noboa, se requiere derogar la actual ley de comunicación. Esa ley, incluso me parece que simbólicamente no debería seguir rigiendo en el país, porque es una evocación de uno de los tiempos más oscuros de, vamos a decir, acallamiento a este derecho fundamental. Pero eso no quiere decir que no se empleen algunos cuerpos normativos alternativos. Es indiscutible, por ejemplo, que en el Ecuador debería haber una ley, como acaba de decirlo Janine, que regule y controle los medios públicos. Los medios públicos son medios que han ido ganando importancia, son recursos del pueblo ecuatoriano utilizados para hacer comunicación, que en muchos casos han sido o son utilizados por gobiernos seccionales o el gobierno nacional para perseguir sus intereses partidistas particulares. Entonces tiene que haber una regulación sobre la comunicación de funcionarios públicos pagada a través de medios privados. Tiene que haber una reforma importante en lo que es el uso de las franjas publicitarias que el Consejo Nacional Electoral otorga a los candidatos para las campañas electorales, y eso también es comunicación. Tiene que haber una reforma, en este caso me parece a mí que tiene que ser más democrática, para promover la creación de medios comunitarios, de medios de la sociedad. Entonces tiene que haber reformas, y tiene que haber reformas también en el sentido de que se garantice mejor los derechos de todos los ciudadanos para el ejercicio de la libertad de expresión y la protección que debemos tener frente a los abusos que se pueden generar desde los medios. Entonces, en algunos países no hay una sola ley, y ese me parece que fue el problema principal y, digamos, el defecto principal de la propuesta del correísmo, de tener una sola ley de comunicación. Yo creo que hay que derogar la ley de comunicación y reemplazarla con 2 o 3 leyes mucho más pequeñas, mucho más acotadas, específicas. Ley de medios públicos, ley de medios comunitarios de la sociedad civil, unas reformas al Código de la Democracia para el tema de las franjas publicitarias, es decir, eliminar la ley de comunicación y reemplazarla con otro tipo de cuerpos normativos. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, quiero insistir, Miguel, es necesario un posicionamiento de los candidatos que hoy están
corriendo para la segunda vuelta electoral. Y eso tanto para la candidata Luisa González como también para el candidato Noboa. Porque me parece a mí que esta tentación que tienen los gobiernos, no solo los gobiernos socialismo del siglo XXI, reconociendo que ellos han sido los campeones en la restricción de la libertad de expresión en el continente en la última década y media, pero también gobiernos de derecha han tenido la misma proclividad. Y creo que eso no podemos olvidar. Y me parece que en este momento electoral los ciudadanos, los demócratas en el Ecuador, quienes defendemos los derechos fundamentales, tenemos que exigir esas precisiones a los candidatos que buscan representarnos para el próximo periodo presidencial. Ahora, a propósito de lo que usted señala, doctor Carlos Montúfar, hay que hacer acuerdo. Muchos ecuatorianos ya no se acordarán de la ley Mordaza. Muchos no se acordarán que en un periodo anterior fue censurado y destituido quien tuvo que huir, el señor Carlos Ochoa, que fue secretario de Comunicación. Recordamos ahí ese juicio político que incluso hubo varios asambleístas actores, uno de ellos Fabricio Villamar. Pero quiero decir que el país no puede olvidar estas prácticas nocivas que ha habido contra la comunicación. Por supuesto, no podemos olvidar, y eso creo que está muy claro. Creo que no podemos olvidar lo que ocurrió con el diario Universo y Emilio Palacio. No podemos olvidar lo que sucedió cuando teníamos un presidente que rompía periódicos en cadenas nacionales o en sabotinas. No podemos olvidar los ataques y los insultos constantes a la prensa por parte del presidente Correa. Pero tampoco podemos olvidar a los periodistas que hoy mismo, o en los últimos años, han tenido que salir del país por cuestiones de seguridad. No podemos olvidar el tema, repito, de alguien con quien no comparto, como el de la periodista Alondra Santiago, que es algo que no debió ocurrir en el Ecuador. Porque la libertad de expresión no es únicamente un derecho que lo ejercen quienes piensan igual, sino sobre todo es para proteger a quienes piensan distinto y distinto al gobierno. Entonces creo que la memoria histórica es hoy más importante que nunca. Y me parece que en ese sentido, tanto Luisa González, que viene o que es parte de una corriente política nefasta para la libertad de expresión, como el presidente Noboa, actual candidato, también tienen que hacer precisiones. A mí, por ejemplo, me preocupa muchísimo, y creo que por eso el candidato Noboa debe hacer una precisión mucho más clara, el récord que este gobierno tiene en términos de derechos fundamentales. Le doy un caso, por ejemplo, el tema del asalto a la Embajada de México por parte del presidente Noboa. Yo fui el acusador particular en contra de Jorge Glass. Soy una de las personas en el país más interesadas personalmente y patrióticamente porque este señor cumple su condena en la cárcel. Pero esa violación al derecho internacional humanitario no es justificable, por más de que sea popular. Puede ser que la mayoría de ecuatorianos apoyaron esa medida, pero esa acción del presidente Noboa lo pone en una situación, yo diría, bastante complicada respecto a cuál es su récord en términos de protección de derechos fundamentales y respeto al derecho humanitario. Por eso es que el candidato Noboa tiene que tener una postura mucho más clara y hacer definiciones. Porque si quiere nuestro voto, y creo que quienes hemos luchado en contra del correísmo y el autoritarismo y la delincuencia organizada del correísmo, estaríamos dispuestos a votar por él. Tiene que él precisamente garantizarnos que no va a transformar su gobierno en un autoritarismo de derecha, porque eso no queremos los ecuatorianos. Entonces, me parece que por eso en este momento electoral es muy bueno que haya salido este tema, porque va a permitir a los candidatos tomar definición. Doctora Yanine Cruz, efectivamente aquí hay que definir las posiciones, pero sí vale recordar, a propósito de lo que señala el doctor César Montúfar, el país vive hoy una situación mucho más compleja que la del pasado. Hoy vivimos un conflicto armado interno, casi una guerra interna. Hoy vivimos con el predominio de un narcotráfico que casi se ha tomado las instancias del país. Se combate los grupos delincuenciales organizados y la comunicación, partiendo de un hecho, el respeto absoluto y restricto a la comunicación como se debe dar. Sin embargo, hoy hay actores
en donde no pueden, aquí hay que definir, o se defiende la libertad, la democracia, la paz que necesita el país, o simplemente se ponen de presuntos aliados de esos sectores que buscan impunidad. Cierto es lo de la Embajada de México, lo criticamos en su momento, pero el país también puede ver, lo cual no justifica, pero explica lo que se vivió, que un condenado, como recuerda César Montúfar, un condenado, 2 sentencias por delitos contra la administración pública, por delincuencia organizada, se burló de la justicia y México tampoco podía haberle dado asilo, porque eso también prohíben las convenciones, no dar a delincuentes comunes. Pero eso es parte de otro debate. Volviendo al tema, ¿cómo lograr que haya definiciones respecto de la comunicación y las tareas que debe cumplir libremente el periodismo? Janine. A ver, Miguel, yo creo que es importante acotar algo. Yo creo que nosotros no podemos perder de vista lo que pasa a nivel internacional. Los enemigos no solamente están en la frontera, estos están obviamente en otros países y para ser muy clara, hablando de México, el acuerdo que llegaron en el gobierno de AMLO y que la actual presidenta continúa es un pacto con las mafias, abrazos y no balazos. Ese es el resultado de poder tener cercanía, lamentablemente, o ser muy permisivos con el crimen organizado. No podemos dejar de criticar. Hay gobiernos que lamentablemente tienen un contubernio con esta clase de prácticas ilegales, con estos grupos delictivos. Entonces, esto aterrizando en por qué es importante darle una guerra frontal a este sector criminal. ¿Por qué? Porque desde nuestra arena, desde nuestro espacio, hemos identificado que también están captando espacios digitales, pagando obviamente para poder lanzar mensajes de un medio de comunicación a otro medio de comunicación. Un caso particular que a nosotros nos pareció realmente conmovedor y preocupante fue en la provincia de Bolívar, donde criminales ingresaron a extorsionar a periodistas, a amenazar a periodistas que abran las plataformas y empiecen a lanzar mensajes de un medio a otro medio. Pero el crimen organizado también identifica la importancia que tienen los medios de comunicación. El poner pendrive en Ecuavisa, el enviar sobres a medios de comunicación amenazantes, conlleva obviamente identificar que ellos tienen claro cuál es la misión de los medios de comunicación. Entonces no podemos divorciar estas realidades porque hay sujetos políticos que lamentablemente tienen deudas con este sector y ellos tienen toda la claridad para seguir buscando impunidad a través de ¿qué? De controlar el escrutinio público, de controlar obviamente las investigaciones, de controlar un sinnúmero de procesos de fiscalización. Yo recuerdo que en el año 2010 yo era asambleísta alterna, donde tuve el gusto de conocerle a César Montúfar. Él fue uno de los primeros pioneros en cuestionar duramente la ley Mordaza, pero también identificando por qué es importante. Cuando hablamos de una ley de comunicación no es solamente para proteger a los medios de comunicación, es para proteger a un país, es para que esa generación que no identifica lo que pasó hace 12 años, jóvenes que hoy están teniendo la responsabilidad de dar un voto, entiendan que el Ecuador ya tuvo un pasado nefasto, donde se perseguía a la prensa, pero esto obedecía a una persecución colateral, a evitar que el ciudadano o la ciudadana contengan información veraz, oportuna. Vivimos un proceso de una campaña constante por parte del gobierno de turno. Entonces sí es importante recalcar la importancia de defender la libertad, de entender que hoy el enemigo también está inyectando recursos a ciertas plataformas digitales para tratar obviamente de buscar un caos. O sea, el camino es clarísimo en este caso. Nosotros tenemos que hacer frente ciudadano, pero para demostrar que el enemigo es obviamente el crimen organizado. Entonces, para mí sí es un poco complicado entender cómo ciertos actores políticos no aterrizan, no empatizan con la gente, no entienden lo que está sucediendo. Hay periodistas que han sido trasladados de unas provincias a otras porque son lamentablemente perseguidos
perseguidos, extorsionados. Entonces no podemos en este momento hablar de una ley restrictiva cuando lo que quieren los colegas periodistas es hacer su trabajo. Imagínese usted qué sería de nuestro país si empezamos a identificar otras zonas desiertas de información. No tendríamos de primera mano conocimiento de qué es lo que sucede. Entonces, el respeto a este importante derecho para nosotros no es negociable. Creo que nosotros, quienes ya hemos batallado desde una posición política, entendemos la importancia de dar a estas generaciones también ya un país donde se pueda cuestionar y criticar a las malas autoridades, a los abusos, y por supuesto, esto como un ejercicio democrático. Así que coincido plenamente en lo que César también señalaba, que se necesita dar propuestas que conlleven a un mejor marco de protección al trabajo periodístico, pero también poniendo los puntos sobre las IES frente a lo que implica tener un medio público y que tiene que tener una agenda ciudadana. Bien, exigiremos a los candidatos definiciones precisamente de lo que se ha dicho, y como bien señalaba también Janine Cruz, el Ecuador ya tuvo un pasado nefasto, no hay que olvidarlo, porque lo peor que puede pasar es repetirlo con esas malas experiencias, y hay que seguir enarbolando la defensa de las libertades, de manera especial la libertad de opinión, de información, de comunicación. Muchas gracias al doctor César Montúfar, académico, ex legislador, el luchador en la época de la ley Mordaza, y la doctora Janine Cruz, hoy presidenta del Consejo de Comunicación. Muy amables. Un abrazo. Qué gusto. Gracias, Miguel. Saludos, Janine. Muchas gracias. Muy amables. 8:04 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos. Diálogo previsto con la doctora Catalina Carpio Peñafiel, asesora y consultora en delitos financieros. ¿Cómo circula el dinero ilegal en el Ecuador? Pregunta que flota y que es bueno tratar de despejarlo. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida